Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Bueno, acá nos dejaron la gente de Sanofi un código QR para que puedan escanear. Es un campus para profesionales de la salud, así que los invitamos a todos. Y bueno, quería agradecer también al laboratorio por esta charla y a ustedes que son farmacéuticos por participar. Es muy importante estos espacios para fortalecer los conocimientos y tener las herramientas a la hora de comunicar. La inmunización ha contribuido enormemente con la salud pública mundial y el farmacéutico es un profesional que participa en distintas etapas de la cadena de inmunización y se destaca en los servicios farmacéuticos. Y de esta manera podemos brindar educación sobre vacunas, disipar mitos y alentar a los pacientes a vacunarse. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre vacunación antigripal y cuáles son las novedades que tenemos este año en el 2024. Y para ello vamos a contar con la presencia de Florencia López, que es gerenta médica de Sanofi Vacunas y nos va a estar brindando la capacitación del día de hoy. Florencia es bióloga, bióloga molecular, con una experiencia de más de 17 años en productos farmacéuticos y en el desarrollo de medicamentos, con lo cual hoy nos va a brindar todo su conocimiento acerca de lo que es la vacunación antigripal y las novedades que tenemos. Así que, Flor, te agradecemos enormemente por estar acá presente y por brindarnos esta capacitación. Bueno, gracias. En- Sí. Lo que sí, perdón, quisiera comentarles a todos que las preguntas que vayan surgiendo las puedan ir volcando en el chat y al finalizar la charla de Florencia las vamos a poder responder todas. Gracias. Gracias, Guille y Ro. Bueno, gracias a todos por estar conectados, ¿no? Porque estamos en plena campaña, todos con muchas tareas, días feos y cortos, y la verdad que dedicarle un tiempo, como decían las chicas, ¿no? A la importancia de la capacitación. La vacuna antigripal es una vacuna que normalmente todos venimos usando y conociendo hace muchos años, y no es lo habitual tener novedades en el área de vacunación antigripal. Así que con mucha alegría hoy les vamos a compartir desde Sanofi una novedad. Pero antes de ir a ver qué cosas nuevas hay este año en la campaña, bueno, lo importante es que repasemos un poco sobre la gripe y también sobre la importancia de la vacunación antigripal y cuáles son las complicaciones que podríamos tener por la gripe, porque es una patología, es un virus que normalmente se menosprecia, se subestima, se confunde con otras enfermedades infecciosas respiratorias. Entonces, bueno, contarles que particularmente el virus que causa la gripe es el virus de la influenza. Normalmente, y lo sabemos de escuchar amigos, a nosotros mismos en algún momento, inclusive a los pacientes dicen me engripé, y muchas veces no se puede determinar, ¿no?, con qué virus se han infectado, y más aún después del COVID, con un montón de virus causando sintomatología similar. Pero cuando hablamos específicamente del virus de la gripe, nos referimos a un virus que está compuesto por RNA, que es un tipo de molécula que tiene la capacidad de ir cambiando mucho. Entonces, este cuadrito, más que nada, no es para entrar en la parte clasificatoria más aburrida y teórica, sino para que ustedes se den una idea de que cuando las personas vienen a vacunarse año a año y nos preguntan, pero me la di el año pasado, me la tengo que volver a dar, o uy, otra vez, yo ya me vacuné, o... Bueno, el virus de la gripe es la única vacuna que necesita repetirse anualmente. Y esto es porque debido a su composición, a esto de ser un virus de ARN, es un virus muy lábil, es una molécula que cambia mucho. Entonces, para que se den una idea, el virus, desde que se construye la vacuna, al inicio de previo al inicio de la temporada, hasta que circula durante la temporada, inclusive durante la misma temporada puede ir cambiando y pueden circular diferentes virus. Entonces, por eso es que es necesaria la vacunación anual. Los virus pueden ser de diferentes genotipos. Por ejemplo, hemos escuchado la gripe A,
hay virus del linaje B. Dentro de la gripe A puede haber H1N1, que es la que causó la pandemia que tuvimos en el 2009, el H3N2, que es un virus que circula mucho últimamente y que muta mucho. Puede haber virus B también. Por eso las vacunas, además de ser anuales, tienen diferentes valencias, ¿no? Entonces ustedes van a ver que en sus farmacias tienen vacunas tetravalentes o cuadrivalentes, que son vacunas que cubren para 2 tipos de virus A y 2 tipos de virus B. Y esto es porque muchas veces es impredecible saber cuál va a ser el tipo de virus que va a circular predominantemente, entonces para ofrecer una cobertura más amplia se le suman varias cepas a la misma vacuna. Entonces, la primera conclusión es que las vacunas antigripales son anuales. Esto es por eso, porque cada temporada circulan virus diferentes que van variando, por más que sea un H1N1, no es lo mismo el que circulaba en 2009 que el que circula en 2024. Y para tener anticuerpos que se parezcan lo máximo posible al virus y que lo puedan contrarrestar, necesitamos vacunas con antígenos actualizados. Entonces, esa es la característica que hace que la vacuna antigripal deba ser constantemente repetida y que esté en el calendario y en nuestras indicaciones médicas también una vez por año. Así que bueno, importante, cualquier persona que se haya vacunado previamente se debe volver a vacunar apenas esté disponible la vacuna y durante cualquier momento de la temporada. Nunca es tarde también para darse la vacuna, porque últimamente la circulación de la gripe es bastante impredecible también y hemos tenido picos en noviembre. Así que aprovechando que estamos en mayo ya y que estamos en plena temporada, igual tengan en mente que son vacunas que van a cubrir todo el año hasta diciembre. Después el año que viene tendremos vacunas nuevas, por supuesto. Solo para comentar que si bien en los últimos años la pandemia se asoció mucho al virus del SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID-19, la gripe históricamente ha dado pandemias con muchísimas muertes en el mundo. La más importante fue la gripe española, a 40 millones de muertes globalmente. Pero bueno, es un virus que tiene la potencialidad de causar muchos millones de casos y hasta 5 millones de casos severos por año en todo el mundo. Con casos severos nos referimos a casos que requieran hospitalización, que requieran asistencia respiratoria, que dejen alguna secuela, ¿sí? Y es un virus que podría causar hasta 650.000 muertes por año, lo cual también es un número muy abultado, considerando que hay vacunas que son efectivas y seguras y que podrían prevenir los casos severos y podrían prevenir las muertes y las hospitalizaciones, por lo cual es una enfermedad cuya carga es evitable, ¿sí? Entonces, nosotros hay muchas condiciones que son las principales causas de muerte, como los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Hay otras patologías que tal vez no son tan fáciles de prevenir o requieren de mucha más intervención médica para su prevención, pero la gripe es una enfermedad que está dentro de las primeras causas de muerte cuando hay temporada y puede ser evitada con una vacuna que, como dijimos, si bien es anual y necesita ir actualizándose, es un pinchazo, está bastante accesible en la población. Ustedes lo ven en sus farmacias, siempre hay vacunas antigripales disponibles en la temporada, así que es una práctica que deberíamos sostener a lo largo del tiempo, aun cuando haya otras epidemias o pandemias dando vuelta, ¿no? Porque ahora había mucho dengue, hubo mucho COVID, otras veces hay muchos virus de otras cosas, pero la verdad es que la gripe es algo que hay que constantemente estar evitando porque tiene un impacto grande, aunque a veces no se lo estima como tal. El principal grupo afectado en cuanto a hospitalización son los adultos mayores, aunque también los niños en sus primeros años de vida pueden ser gravemente afectados. Sepan también que la vacuna, la efectividad de la vacuna depende de la inmunidad de la persona, después vamos a hablar un poquito más en detalle, y al principio de la vida los niños tienen el sistema inmune todavía inmaduro, por lo cual no pueden ser vacunados hasta los 6 meses con la antigripal, y en los primeros años todavía sus anticuerpos, su sistema inmune está en desarrollo. Y cuando somos más grandes, después vamos a retomar un concepto, pero hay un concepto de envejecimiento también del sistema inmune, por lo cual también tiene algunas fallas en cuanto a la cantidad y calidad de anticuerpos. Así que en los extremos de la vida, la severidad y el riesgo es
mayor. Sin embargo, puede afectar gravemente a cualquier grupo etario y la vacuna se puede usar a partir de los 6 meses en cualquier persona, independientemente del calendario nacional, que ahora después charlamos un poco de grupos de riesgo, pero una cosa es lo que es un calendario de salud pública y otra cosa es que individualmente uno se pueda proteger contra los principales riesgos que trae tener gripe. Y otro punto importante es que los niños y adolescentes en edad escolar, si bien no están incluidos dentro del calendario de vacunación por cuestiones presupuestarias, sí lo están incluidos, por ejemplo, en Chile se vacunan niños hasta los 10 años, en Paraguay y Uruguay hasta los 5, son los que son la principal fuente de contagio. Entonces, muchas veces decimos, si van a tener un recién nacido en casa, si tienen una persona de riesgo, si tienen un abuelo, un adulto mayor cerca, vacunar a los niños que van al colegio es una manera indirecta de proteger a las personas más vulnerables. Entonces, la vacunación cumple una doble función de protección directa e indirecta. Síntomas los hemos tenido, todos hemos tenido gripe seguramente, cursa con fiebre, con dolor de garganta, muchas veces nos lleva a estar días en cama. Bueno, el cuadro respiratorio más conocido de la tos, de la secreción nasal, dolor de cabeza, se puede complicar y se puede complicar inclusive con otras enfermedades que coexistan y se genere una neumonía bacteriana secundaria. Y hasta inclusive a veces hablamos de vacunarnos cuando somos adultos sanos, solamente por el hecho de evitar el ausentismo laboral o evitar perder días también de productividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes que están muy en contacto con pacientes que pueden llegar a estar enfermos porque van a ir a comprar un analgésico, un jarabe para la tos, o pueden estar, son contagiadores, aun si no fueran parte del grupo de riesgo, la indicación sería vacunarse primero por la alta, digamos, exposición que tienen como profesionales de la salud y también porque realmente perder días de productividad, de trabajo o inclusive de disfrute de estar con la familia por la postración que lleva una gripe, no es algo deseable aun si no fuera grave, ¿no? Esto es un poco para ilustrar cómo nos imaginamos o cómo vemos la gripe nosotros desde afuera, ¿no? Que sí hemos hablado de que hay muchos casos, casi 1 billón de casos anuales. Podemos haber escuchado que alguna persona mayor, algún niño o alguna persona de riesgo se hospitaliza o inclusive conocidos pueden haber hospitalizado. Alguno puede tener alguna referencia de algún fallecido. Lo que no se sabe normalmente es que la gripe, además de esas cosas que vemos todos los años, puede aumentar el riesgo de infarto, aumentar los ACV, aumentar la exacerbación de enfermedades preexistentes. ¿Y en qué medida lo aumentan? Lo aumentan en mucha magnitud. Es decir, por ejemplo, un infarto, un primer infarto de miocardio en una temporada antigripal puede aumentar hasta 10 veces, ¿no? El riesgo. Entonces, un paciente que se contagia de gripe, en los 14 días posteriores a tener ese cuadro, tiene 10 veces más riesgo de sufrir un infarto, a partir de los 40 años. Con lo cual, cuando uno se vacuna, no solo se protege contra estar en cama, con fiebre y dolor de cabeza y malestar, sino que aparte se está vacunando contra aumentar 10 veces el riesgo de un infarto, que si encima le sumáramos alguna otra situación de riesgo, como ser tabaquista, tener hipertensión, tener antecedentes, entonces realmente nos estamos protegiendo de cosas mucho más graves que la que puede representar una gripe para un paciente de 30, 40, 50 años, ¿no? Lo mismo pasa con los accidentes cerebrovasculares. Pueden ser aumentados en el momento de las epidemias, de cursar la patología, hasta 8 veces. Y lo mismo pasa con las neumonías, que eso es algo que sí solemos saber o escuchar, que hay adultos mayores, por ejemplo, se contagian en geriátricos de gripe y después terminan hospitalizados por neumonía. Ya la neumonía es una causa que puede ser bacteriana, que puede llevar a casos de descompensación y muerte. Entonces, evitar todas las complicaciones que nos puede traer la enfermedad gripal también lo logramos con la vacunación. No solo el cuadro respiratorio, sino las complicaciones que pueden ser más graves o dejar secuelas. Por ejemplo, un paciente de edad mayor de 65, 1 de cada 3 pacientes que se hospitalizan
no vuelve a su casa a partir de los 65 con el mismo grado de independencia que teníamos. Entonces, eso es un concepto que se llama fragilidad, que lo vamos a ver adelante, que es el concepto por el cual a partir de determinada edad, que para cada persona varía, pues es un concepto fisiológico que no es exacto ni cronológico, pero sí aumenta con el paso del tiempo, uno va teniendo situaciones de estrés en la salud, algunas son evitables, otras no, pero esas condiciones de estrés hacen que cuando nos recuperamos de ese impacto en la salud, por ejemplo, una hospitalización, no volvemos a estar en la misma condición que estábamos antes de ser hospitalizados. Entonces, puede ser algo que no se puede evitar, como una caída en la ducha. Una persona de 80 años se puede fracturar la cadena, nunca va a recuperar su estado anterior. Eso es algo inevitable, o tal vez se puede controlar un poco, pero es más difícil de evitar. Pero una hospitalización por gripe sí se puede evitar con la vacunación. Entonces, para lo largo de la vida, para la última etapa de la vida, lo que siempre decimos es aquellas causas que podamos prevenir que nos deterioren la salud de manera irreversible, bueno, es realmente muy beneficioso evitarlas. Y las otras serán cuestiones de la vida, ¿no? Pero es como una escalera que subimos escalones y no vamos bajando hacia la independencia, quedamos con uso de bastón, con asistencia kinesiológica, y bueno, eso la verdad que no es deseable para nadie. Algo que hablábamos antes es el concepto de inmunosenescencia, que no es necesario recordar términos tan difíciles. Lo importante de la inmunosenescencia es que es el envejecimiento del sistema inmune. Senescencia es por el envejecimiento, inmuno es relativo al sistema inmune, que con el paso del tiempo, como yo les contaba antes, el sistema inmune se debilita y no generamos ni la misma cantidad ni la misma calidad de anticuerpos. Eso tiene dos consecuencias. Ay, me fui. Una es que no podemos hacer frente a las infecciones como cuando somos jóvenes, porque los anticuerpos propios que ya tenemos de haber tenido otras gripes otros años no son de la misma robustez y cantidad que era cuando éramos jóvenes. Y aparte, cuando nos vacunamos con las vacunas tradicionales, tampoco generamos la misma cantidad y calidad de anticuerpos. Entonces, los adultos mayores es como que necesitan tener unos estímulos vacunatorios específicos. Después vamos a entrar un poco más en detalle, pero hay vacunas específicas como para que el estímulo sea mayor y el anticuerpo se genere de mayor calidad y cantidad, para revertir este paso del tiempo, ¿sí? Y no quedar tan desprotegidos. Y las comorbilidades son las enfermedades que pueden suceder en el mismo momento juntas. Entonces, sabemos que con el paso del tiempo se van acumulando patologías. Entonces un paciente de 70 años tiene más probabilidad de tener alguna enfermedad reumatológica, diabetes, EPOC, enfermedades nefrológicas, que se junten y que hagan que, si se engripa, inclusive se puedan desestabilizar. Por ejemplo, la diabetes, en el caso de una gripe severa, se puede descontrolar la glucemia y tener no sé, picos hiperglucémicos, y entonces complicarse no solo por la gripe, sino por la diabetes. Así que lo importante es que en adultos mayores con mayor riesgo por sistema inmune debilitado, con mayor riesgo por enfermedades preexistentes y a riesgo de su fragilidad y perder calidad de vida, es importantísima la vacunación con las mejores vacunas que tengamos para prevenir las hospitalizaciones y la mortalidad también en segunda instancia y la pérdida de la independencia. La vacunación antigripal, según la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad. Esto es lo que yo les contaba, que por suerte es una enfermedad que, si bien tiene sus riesgos, también tiene una vacunación efectiva y segura para contrarrestarlos. Entonces, hay diferentes grupos que por cuestiones presupuestarias y cuestiones de decisiones más estratégicas poblacionales se priorizan. Lo que llamamos grupos de riesgo en general son más bien grupos prioritarios, porque claramente no hay vacunas antigripales para toda la población. No podríamos vacunar 47 millones de argentinos, por ejemplo.
Entonces, si tuviéramos que elegir y hacer un plan de salud pública, vamos a priorizar a, por ejemplo, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, porque se previenen ellas y previenen y también le pasan anticuerpos a su bebé recién nacido, que hasta los 6 meses no se puede vacunar. También puérperas. La Sociedad Argentina de Infectología recomienda la vacunación en mujeres que hayan tenido hijos hasta 6 meses, digamos, porque durante toda la lactancia se pueden seguir pasando anticuerpos, entonces hasta que el bebé pueda ser vacunado, si la madre no se vacunó, estaría bueno que se vacune. Los niños pequeños, según el país donde estemos charlando, hay diferentes calendarios. Acá es hasta los 2 años, pero eso no significa, como les decía, que si tengo un hermanito de un recién nacido y tiene 5 y está yendo al jardín, no lo podamos vacunar. Hay que diferenciar entre lo que está cubierto por el calendario nacional y lo que uno puede hacer como una intervención médica individual, ¿sí? Entonces, cuando vienen a la farmacia o van al médico, si no están en el calendario, no significa que no tengan indicación, significa que no tienen la cobertura pública. Pero uno no debería decirle, no, vos tenés 6 años, sos un nene y no te tenés que vacunar. Eso es una charla que tenemos mucho con los pediatras, la diferencia entre la cobertura y la indicación médica. Los mayores de 65, como contábamos antes, pacientes entre 2 y 65 años con enfermedades preexistentes como diabetes, EPOC, asma, obesidad, y los profesionales de la salud, que nos involucra a todos porque también estamos en alto riesgo por los contactos que tenemos y porque podríamos transmitir el virus de un paciente a otro y contagiar a una persona de riesgo también, e inclusive a nuestras familias. La vacunación antigripal tiene diferentes objetivos. Lo que quiero contarles y decirles, porque seguramente lo han escuchado, es: me di la vacuna antigripal el año pasado y me engripé. ¿Cómo se responde a eso? Primero, la vacuna antigripal no engripa per se la vacuna. La vacuna no puede engripar porque las que tenemos en la Argentina están todas hechas con virus inactivados. Son virus que al momento de la purificación se rompen en diferentes partes que son subunidades, por lo cual, aunque las inyectemos en nuestro cuerpo, jamás podrían ocasionar gripe. Entonces, lo que puede pasar, sí, es que las vacunas antigripales tienen un porcentaje de efectividad, como cualquier medicamento, que no es el 100%, entonces hay un pequeño grupo de pacientes que aún vacunados se pueden llegar a contagiar más adelante, ¿sí? Puede ser que estén contagiados y se vacunen y no se lleguen a generar los anticuerpos porque tardan 2 semanas, puede ser que se den la vacuna y se contagien con otro virus que tenga unos síntomas parecidos. Puede ser que se contagien la gripe también en un porcentaje que es minoritario, pero aún si se contagiaran de gripe, la vacuna sí va a disminuir la severidad de las manifestaciones. Entonces, por ejemplo, en un paciente de 80 años, que hablábamos esto del concepto de fragilidad, si se vacuna, puede ser que no llegue a hospitalizarse y que pase este cuadro gripal más leve en su domicilio y no sufra las secuelas de una hospitalización por haberse vacunado. Entonces, no es solamente ver si me engripo o no me engripo, sino también la severidad con la cual yo curso ese cuadro y también el contagio, porque como yo les decía, los niños que son contagiadores, está bien, vacuno al niño, va al jardín, se contagia igual, pero los periodos virales de replicación son más cortos, entonces contagia menos. Entonces, es una cuestión de bajar los riesgos, ¿no? Nada es 100% efectivo, pero sí la vacuna es muy efectiva para bajar la severidad, cortar con el ciclo de transmisión y evitar las complicaciones. Algunos datos, porque datos hay muchos, son vacunas que llevan décadas de estudio, décadas de farmacovigilancia, o sea, todas las vacunas, aún estando aprobadas, siguen en observación, así que año a año se recaban datos. Y bueno, para compartir con ustedes, por ejemplo, puede bajar la vacuna hasta un 70% la hospitalización por neumonía e influenza en pacientes de geriátricos, que esto que les contaba, muchas veces hay un brote en un geriátrico, que encima es una población muy vulnerable porque son muchas personas de riesgo juntas en lugares que suelen ser pequeños y en invierno está todo cerrado, hay poca ventilación.
A veces los adultos no salen de la residencia y comparten esos ambientes más cargados. Entonces, cuando hay casos de gripe en una residencia para mayores, puede traer muchos contagios. Y la vacuna antigripal puede bajar hasta un 70% la hospitalización. Es como yo les decía, tal vez se contagian, pero no van a estar, no van a tener que ser trasladados o necesitar asistencia respiratoria. Puede bajar hasta un 40% en general las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y respecto de la muerte en ancianos en geriátricos hasta un 80%, lo cual es un alto número de efectividad para prevenir las complicaciones y los casos graves. Los principales contagiadores, ya se los dije antes, son los niños y lo importante de la vacunación es que tiene dos tipos de protección. La forma directa es cuando nos vacunamos nosotros e indirecta cuando al vacunarnos evitamos contagiar a los más vulnerables. Hay personas que a veces no se vacunan. No sé, por ejemplo, yo en este momento tengo a mi abuela que está con internación domiciliaria y con un cuadro grave y la verdad es que nos vacunamos en toda la familia porque es difícil tal vez hacerle llegar la vacuna a su domicilio en este momento, pero si las personas que la vamos a visitar estamos vacunadas, estamos protegiendo a esas personas vulnerables. Y respecto de los tipos de vacuna, que ustedes ya de esto conocen año tras año, hay diferencias. Hay algunas vacunas que acá no están, con lo cual simplifica un poco, pero es verdad que hay varias vacunas parecidas y está bueno poder diferenciar las que sí son iguales y las que tienen alguna diferencia. Las vacunas, todas las que existen, son de tipo inactivado, como les decía antes, son virus fraccionados que no tienen la capacidad de enfermar. La composición de la vacuna antigripal la dicta la Organización Mundial de la Salud, así que en cuanto a componentes, tienen los mismos componentes, ya sean trivalentes o tetravalentes, digamos, las cepas que contienen son las mismas en las diferentes marcas. Lo que sí puede variar a partir de este año, con el lanzamiento de una vacuna nuestra de Sanofi, es que existen diferentes tipos de dosis a partir de, ya le digo, este año porque se trajo a la Argentina recién ahora, es una vacuna que les voy a contar, ya tiene muchos años de experiencia, pero hasta el año pasado todas las vacunas tenían 15 microgramos de cada uno de los componentes, las que eran trivalentes eran por tres diferentes cepas, las tetravalentes eran 4, pero la misma dosis, 15 microgramos. La vacuna de alta dosis que se encuentra disponible únicamente en el mercado privado, es decir, en las farmacias y vacunatorios, no las da ni PAMI ni se da en el calendario nacional, es una vacuna con 60 microgramos de cada uno de los componentes. Entonces, tiene 4 veces la concentración de la vacuna tradicional y eso lo que hace, como yo les contaba, es estimular con mayor fuerza el sistema inmune envejecido de las personas mayores de 65 y generar más anticuerpos y de mejor calidad. Entonces es más efectiva que la vacuna tradicional. Y después hay otros tipos de vacuna, o sea, otro tipo de diferenciación, que es la mayoría de las vacunas se fabrican en huevos, pero existen también en el mercado vacunas fabricadas en células de mamífero, son unas plaquitas con las células del riñón de perro, que lo que cambia es la forma de producción, ¿sí? Normalmente las vacunas tradicionales se fabrican en huevos hace décadas porque es un método seguro y es un método eficaz, pero es verdad que fabricar vacunas en huevo lleva mucho espacio, entonces está bueno tener alternativas distintas. Sin embargo, no cambia la eficacia. La vacuna tiene el mismo tipo de antígeno, porque son antígenos fraccionados. Lo que cambia es dónde se reproduce el virus y dónde se generan. Y después hay vacunas recombinantes que también existen en otros lados, acá no, que ya directamente son proteínas que se generan son más, digamos, modernas, porque no hay que crecer el virus completo y purificarlo, sino que solamente se genera el antígeno replicando, pero esas vacunas no están lanzadas en el hemisferio sur, solamente están en Europa y Estados Unidos. Y todas las vacunas que tenemos acá en la Argentina son intramusculares o subcutáneas. La vacuna inhalatoria es la que es de virus atenuado, pero no, por suerte no la tenemos. Es pediátrica y es una vacuna distinta y no la usamos. Esto es esquemáticamente lo que les contaba antes, que vean
la diferencia entre una vacuna trivalente, que es la que se da en el calendario, que es la que se da en las salitas y en los hospitales públicos, tiene 2 cepas A y una cepa B, que puede ir cambiando según el año, Victoria Yamagata, y las cuadrivalentes, que son todas las vacunas de las farmacias, que tienen Victoria y Yamagata más las 2 cepas B. Lo que tiene la antigripal de alta dosis es que de esas 4 cepas tiene 4 veces la dosis inicial. Y cuando les contaba que estamos lanzando una vacuna nueva, pero en realidad es novedosa, pero no nueva, porque tiene mucha trayectoria. Es una vacuna que en Estados Unidos se usa desde el año 2009, que en los países europeos se usan, hay diferentes años de aprobación, pero hace ya muchos años. Y lo que pudimos es lograr traer al hemisferio sur, somos el segundo país de Latinoamérica en poder lanzar Fluelda para nuestros mayores de 65, con lo que buscamos igualar los estándares de protección a los que se usan en el hemisferio norte hace muchos años, y es decir que a veces sucede que se lanzan productos primero en algunos países y en base a esa información después se van ampliando y uno siente que no es tan segura porque no tiene datos, porque el famoso conejillo de Indias, la fase 2, 3, cuando hablábamos de COVID, que la gente tenía dudas. Bueno, acá lo importante es que Efluelda es una vacuna que tiene 20 años ya de estudio, y más de 20 años de evidencia, y que en realidad el lanzamiento en la Argentina está igualando y elevando el estándar de protección para tener lo que existe en los países más desarrollados. Así que para nosotros es una alegría, es un desafío también en los mercados emergentes, un desafío en Latinoamérica, traer a veces, ustedes lo saben, porque saben que hay productos mejores en otros países que no los podemos tener acá, pero en este caso de la vacunación antigripal podemos tener las mejores vacunas disponibles aún en países con economías más desafiantes. Y lo importante es que ya al año pasado se habían aplicado 243 millones de dosis de la vacuna, con lo cual en cuanto a la seguridad y a los eventos y a los efectos, tenemos mucha información y podemos indicarla o administrarla en el caso de que ustedes la apliquen con tranquilidad de que saben que están aplicando un producto seguro y estudiado. ¿Y cómo estudiamos esta vacuna? Que es importante, es que no solamente, yo les decía, la vacuna mejora la cantidad y la calidad de los anticuerpos, pero a veces con eso no alcanza, o sea, solamente con el estudio de los anticuerpos nos podríamos llegar a quedar cortos en saber si eso realmente tiene un impacto clínico, ¿no? Porque el anticuerpo se mide en sangre y después uno se encuentra con el virus y no sabe cómo le va. Bueno, Efluelda, además de estudiar los anticuerpos, Sanofi con Efluelda, estudiamos los casos de gripe. Entonces, los resultados que nosotros tenemos con esta vacuna son sobre casos de gripe confirmados. Vieron que yo les decía que a veces uno se engripa y no sabe si tiene gripe, si tiene rinovirus, rotavirus, parainfluenza. Bueno, los estudios de Efluelda se hicieron midiendo casos de gripe confirmados por laboratorio, para que si realmente estábamos previniendo algo fuera la gripe que queríamos prevenir. Y además miramos hospitalizaciones por gripe. Por esto que yo les decía, bueno, se pueden contagiar, pero aún así, ¿cómo impacta? ¿Tienen complicaciones? ¿Podemos reducir las neumonías? ¿Podemos reducir los infartos? Porque eso también es importante, no traer una vacuna que sea más de lo mismo. Por eso es importante la diferenciación, porque es distinta y tiene datos de superioridad por sobre lo que hasta ahora teníamos indicado, inclusive por sobre Istivac 4, que es nuestra vacuna, que no nos da, digamos, es una complementación porque es una vacuna para adultos mayores, pero se ha probado contra lo mejor que teníamos nosotros y resultó ser superior. Así que bueno, estos son para que vean la cantidad de ensayos que hay hoy en día cuando hay tantas fake news y hay un montón de comentarios que se pueden hacer, inclusive en redes. Lo importante es ir a la evidencia, ¿sí? Lo importante es que hay muchísimas publicaciones en estudios independientes con comités y médicos y científicos de todo el mundo, por supuesto desde Sanofi, pero también estudios observacionales. Los estudios observacionales son estudios que se hacen en clínicas independientes, que hacen médicos expertos. Entonces tenemos diferentes tipos de estudios que se complementan para dar los resultados de Fluelda para compartir con los profesionales de la salud.
Y acá algunos números, porque imagínense que en 20 años de resultados podríamos tener cientos de miles de números para compartir, pero uno que es muy contundente es el estudio que se hizo para la aprobación de la vacuna, nos mostró que un 24,2% de eficacia superior por sobre la vacuna tradicional. Esto significa no que tiene un 24,2% de eficacia total, sino que independientemente de la eficacia que tenga la vacuna, que cada año podría ser distinta por un montón de factores, se le suma una protección adicional de casi un 25%, es decir, 1 de cada 4 personas que aún vacunándose se iban a contagiar, pueden ser no contagiados de la gripe. Entonces, yo siempre les dije antes, bueno, ninguna vacuna es 100% efectiva, por ende hay un porcentaje de pacientes que igual se van a contagiar. Bueno, de esos que igual se iban a contagiar, podemos rescatar al 25% y sumarlos al pool, al grupo de los protegidos. Esto por la alta dosis. Y además podemos evitar un 27,3% de neumonías adicionales a los que evita la vacuna tradicional. Entonces, ustedes no lo piensen en términos absolutos, sino piensen cuando voy al geriátrico y vacuno a los abuelos y ya tenían un 70% de protección, de esos que quedaban, entonces ese 30% que quedaba sin proteger, podemos traer un tercio para el lado de los protegidos, ¿sí? Y así pasa en casi un 18% con las causas cardiorrespiratorias, que son infartos, o infartos y neumonías juntas. E inclusive se vio una disminución de un 8% adicional por cualquier motivo de hospitalización. O sea que es una vacuna que, además de lo que protege en todos los parámetros respiratorios, inclusive puede evitar hospitalizaciones en el grupo etario, ¿sí? Con lo cual reduce todo lo que hablábamos de la fragilidad, la internación, gastos del sistema de salud también. Y todo esto está sacado, digamos, medido en estudios clínicos randomizados que son aprobados por las entidades regulatorias internacionales y observacionales que son hechos en las clínicas de excelencia que hacen estudios con sus pacientes. Todos comparados contra una vacuna, o sea, esto no es mejor que no vacunarse, es mejor que vacunarse con lo que hay. Y ya teniendo pacientes en 11 temporadas consecutivas que suman más de 45 millones de adultos. Que no es poco, por esto que decíamos de la seguridad. Bueno, los datos que tenemos de seguridad involucran millones de personas. Y lo que vimos, porque uno podría pensar que está muy bien la protección superior, pero ¿qué pasa si me doy algo que tiene 4 veces la dosis de antígeno? Se me va a caer el brazo. Todos lo podríamos pensar. Bueno, la realidad es que hay ligeramente más eventos adversos, pero muy ligero, porque imagínense que en dolor estamos hablando de un 24% de la tradicional con un 36% de episodio de dolor que son transitorios y locales, ¿sí? Los eventos más frecuentes fueron dolor, picazón, hinchazón, molestias en el sitio de aplicación, por eso siempre recomendamos que cuando la administren junto con otra vacuna, usen diferentes sitios, ¿no? Neumonía y gripe, un brazo cada uno, porque si no, tal vez 2 vacunas en el mismo lugar den mucha molestia. Se puede usar paracetamol para aliviar si uno quiere dormir de un lado y no se quiere apoyar porque le duele, por ejemplo. Hay una forma de bajar la molestia, pero son muy poco frecuentes. Son el hinchazón en un 6% con la vacuna común y en un 9% con influenza. O sea, tampoco es que la mayoría de los pacientes van a tener estas molestias. En general, es una vacuna muy bien tolerada. Nosotros hicimos una campaña de vacunación ahora para Sanofi y pudimos darle Fluelda a nuestros padres como parte de un beneficio. Y la verdad es que estuvo súper bien aceptada y estaban muy contentos con la tolerancia. No es una vacuna tan reactogénica como las del COVID, y eso está bueno porque al ser anual, si fuera una vacuna muy molesta, la gente no vendría el año que viene, así que cuando les hagan esas preguntas de, uy, esto nuevo, bueno, sí, puede pasar estas molestias y se pueden mejorar con paracetamol o con hielo en el sitio de la aplicación.
Último, así vamos terminando y si quieren podemos conversar. La presentación de Fluelda es similar a la de Istiva 4. Este año vienen unas cajas compactas con la idea de que no ocupe mucho espacio, porque sabemos que cada vez más con tanta variedad de productos necesitan tener el menor volumen comprometido posible, así que es una caja compact box con una jeringa prellenada para aplicación intramuscular. Esto no necesita reconstituirse, no se fracciona, es una cajita, un pinchazo, un paciente, no hay ningún tipo de esquema, sino es anual, una por año. Si ya se dieron la otra vacuna, no se la pueden dar, porque esa también es una pregunta. En mayo que van a tener es, me enteré que hay una vacuna de alta dosis, pero en marzo me di, no, esperaremos al año que viene. O sea, es una vacuna que se da una vez por año y se, digamos, convive con Istiva 4 y bueno, si ya se dieron Istiva 4 u otra vacuna antigripal este año no se la pueden dar, pero sí que es una buena oportunidad para aquellas personas mayores de 65 que puedan protegerse con una vacuna reforzada, ¿sí? Si todavía no lo hicieron y considerando que todavía no hay una alta circulación de gripe, o sea que estamos a tiempo más que nunca, porque a veces la gripe en marzo ya tiene un pico o en enero. Bueno, estamos siguiendo de cerca la epidemiología y es una temporada que está por empezar, así que de acá al resto del año se pueden usar y van a estar protegidos hasta la próxima temporada. Y respecto del volumen, si bien tiene 4 veces más antígeno, es más concentrada porque no es que tiene 4 veces de volumen, sino que en 0,2 mililitros de diferencia tienen 4 veces más de antígeno. Así que la dosis en vez de 0,5 es de 0,7. Todas las vacunas antigripales de Sanofi, ninguna se fracciona. Istiva 4 tampoco se fracciona en el caso de pacientes pediátricos. Nosotros teníamos una vacuna pediátrica, pero hoy en día cada cajita es un paciente. Eso ténganlo en cuenta, porque algunos médicos inclusive todavía prescriben pediátrica 0,25. Ese producto ya no existe más. Y en el mercado privado todas las vacunas son de 0,5. Y bueno, la única contraindicación que tiene, si bien se puede coadministrar con todas las vacunas y al ser inactivada se puede coadministrar con Qdenga, con COVID, con de todo el calendario, inclusive en embarazadas con Adacel o la vacuna triple, bacteriana, se puede coadministrar con Neumo para los adultos mayores. Lo único que siempre se contraindica es a un paciente que tenga una reacción alérgica severa algún componente de la vacuna. Esto significa que haya tenido un shock anafiláctico. Si es una reacción gastrointestinal del tipo como huevo y me cae mal, aún estando hecha en un huevo se puede dar, porque las alergias, las intolerancias son hipersensibilidades a los principios activos, no que sea una intolerancia alimentaria. Digo porque hay como un mito también dando vuelta que las vacunas de huevo no se le pueden dar a los pacientes que tienen alergia al huevo, y eso ya les digo, tendría que ser una alergia severa de tipo shock anafiláctico, no que les caiga mal el huevo. Y tampoco hay contraindicación ni para comer pollo ni para comer huevo, no tiene que ver con lo gastrointestinal. Y bueno, como conclusión, porque tocamos muchos temas, lo más importante para mí hoy es que se lleven este concepto de que la gripe puede, además de ser una gripe como conocemos todos, ser una enfermedad devastadora, especialmente para los adultos de edad avanzada, porque a partir de cierta edad, que la marcamos regulatoriamente como los 65, pero es una cuestión regulatoria, digamos, a partir del paso de la edad, se complica, digamos, se aumenta el riesgo de complicaciones y de padecer hospitalización y eventualmente muerte, debido a que envejece el sistema inmune, aumenta la susceptibilidad a las infecciones, no tenemos tanta capacidad para combatirlas y aparte la respuesta a las vacunas tradicionales es menor. Entonces, para eso necesitamos vacunas que sean óptimas, porque las vacunas tradicionales no generan los anticuerpos de la cantidad y calidad que necesitamos, y por suerte existen vacunas diferenciadas que tienen mayor protección y que está demostrado por evidencia científica sólida. Con lo cual, nosotros queremos que Fluelda establezca el nuevo estándar de protección para adultos mayores de 65, más allá de la gripe per se, sino de todas las otras también complicaciones que tienen. Así que vamos a abrir ahora para preguntas, pero mientras tanto, mientras pensamos las preguntas y vamos charlando,
Les agradezco si completan con este QR, es una pequeña evaluación de satisfacción, más que nada para entender nosotros si el contenido de la charla les pareció adecuado, si les sirvió. La idea es darles herramientas. Esto ahora charlaremos, pero nosotros queremos que ustedes se sientan preparados para que cuando tengan que abordar una pregunta de un paciente se sientan sólidos, tranquilos, y si administran una vacuna nueva que lo hagan con seguridad, con confianza, porque la realidad es que es un buen producto para prevención y bueno, las vacunas salvan vidas, así que es importante que podamos difundirlas entre todos. Muchas gracias, Flor, por la capacitación. Creo que fue excelente y muy clara. Y destaco algunas cosas muy importantes. Me parece que nos sirven a todos ahora a la hora de estar frente al paciente en las farmacias. Una cosa que me quedó muy que de lo que decía fue que diferenciar cobertura de indicación médica, y eso es una información muy valiosa que podemos brindarles a los pacientes y que a veces ayuda a aumentar la cobertura. Así que gracias por eso. Y también todo lo que nos compartiste acerca de la seguridad de la vacuna, cuáles son los efectos que puede producir, y pues son consultas que siempre aparecen a la hora de la vacunación en los. Así que bueno, si te parece, te voy compartiendo las preguntas que fueron Dale. colgando en el chat, ¿sí? María de Los Ángeles nos pregunta, ¿cuánta cobertura anual se necesita para bajar la mortalidad? Cobertura se refiere a poblacional, me imagino. Entiendo Las que sí. vacunas, para lograr la inmunidad de rebaño, se habla entre un 85 y un 90%. Es muy difícil lograr esas coberturas porque la gente está cada vez vacunándose menos. Sin embargo, como vos decías, lo de diferenciar la cobertura, una cosa es cómo bajamos la mortalidad en términos poblacionales, que sería, bueno, esta vacuna baja la mortalidad de la población en tal por ciento, y otra cosa es cómo bajás el riesgo individual. Con una dosis anual ya te estás cubriendo a vos. O sea que el efecto, lo que yo les decía, el 80% en ancianos tiene que ver con los que se vacunaron, ¿sí? No es necesario que el 80% de la población se vacune para tener efecto. Son diferentes parámetros. Si queremos hacer estadística a nivel epidemiológico, las vacunas tendrían que darse a la mayoría de las personas más allá del 85-90%. Pero a efectos prácticos de cada uno, con una aplicación anual, ya vemos los beneficios individuales. Perfecto. Después nos consulta Romina sobre si esta vacuna nueva de alta dosis se puede recomendar a pacientes inmunosuprimidos. Se puede recomendar a pacientes inmunosuprimidos siempre y cuando tengan más de 65 años. Esto significa que los pacientes inmunosuprimidos no fueron excluidos de los estudios, pero los estudios que están aprobados para ANMAT o que se presentaron a ANMAT son en esa población etaria. Existen estudios en pacientes, inclusive existen estudios pediátricos con el Fluelda, o sea, Sanofi está evaluando todas las indicaciones posibles, por ejemplo, inmunocomprometidos de 18 años o pacientes oncológicos, pero no tenemos la aprobación de ANMAT. Entonces, a nivel regulatorio, nosotros como productor no la podemos recomendar. Lo que hagan los médicos con los pacientes en calidad de off-label, ustedes saben que los productos farmacéuticos se usan de diferentes maneras, pero eso ya es una decisión entre el médico y el paciente y nosotros no recomendamos usos que no estén aprobados por ANMAT. Perfecto. Justo Bárbara nos preguntaba si en pediátricos también se podía utilizar y se usa la dosis entera y si es solo para mayores de 65. Yo creo que Claro, en pediátrico se usa Istivac a dosis completa. ¿Por qué se usa Istivac? Porque el pediátrico no necesita 4 veces más de antígeno, si bien tiene un sistema tal vez inmaduro, porque son sus primeros años, ya con los estudios que hay de Istivac se sabe que los pacientes se protegen con una dosis anual, con la excepción de la primovacunación, que es decir, cuando el niño se vacuna por primera vez, se debe dar 2 dosis, porque en realidad la vacuna siempre sirve más cuando te diste vacunas previamente, y para el que nunca se dio una vacuna previamente, hay que generarle una vacunación previa. Entonces,
La primera vacunación de un niño hasta los 9 años es 2 dosis separadas por un mes, 4 semanas entre las dos. Esto vale desde los 6 meses hasta los 8 años. Ya después, si viene un adulto que nunca se vacunó, se dará una dosis anual. Pero bueno, es el único caso donde tiene un esquema distinto, pero el Fluelda no se necesitaría en niños porque con Istivac o las vacunas tradicionales ya se logra una protección óptima, digamos. Perfecto. Después Marina nos consulta cuál es el riesgo de aplicar Efluelda si ya se había aplicado la vacuna de la gripe en el mismo año. Bueno, no está estudiado ese caso, o sea, sería una falla programática, porque en realidad la vacuna tiene una indicación anual, con lo cual no está estudiado qué pasa si la repetís o inclusive si sumás dosis. Así que no lo recomendamos y en este momento del año es importante preguntar a la persona si ya se vacunó. Este año, si ya se vacunó este año, porque si se hubiera vacunado el año pasado en noviembre, por ejemplo, no es que tienen que pasar 12 meses entre vacuna y vacuna, eso también es una buena aclaración. A veces hay temporadas que la gente se vacuna más tarde, se pueden vacunar en agosto, se pueden vacunar en septiembre y vienen en marzo, y entonces no pasó un año. Bueno, anual significa dentro de cada temporada, pero no necesariamente tienen que pasar 12 meses. Así que lo importante es que no se haya vacunado 2024. Bien, esa es una buena aclaración, Flor, porque esa consulta a veces suele surgir en la farmacia, que personas que se Sí, les pasa la temporada y no saben si tienen que aplicarse o no la vacuna. claro, la vacuna va entre que llega hasta diciembre y así Sí, cada año. perfecto. Bueno, después nos consultaba también esto de la edad y de los pacientes inmunocomprometidos, pero eso ya lo consultaron. Después te agradecen por la charla, que fue una excelente Gracias, charla. no, gracias por estar a esta hora. Y Miriam nos consulta si hay diferencia entre la Estivac 4 y las otras vacunas disponibles en cuanto a efectividad, alergias, efectos colaterales, y si continúa el Sí. efecto luego de un año de aplicada. No, la vacuna después de la temporada ya no tiene el efecto, por esto que decíamos de que puede cambiar el virus y por lo que los anticuerpos de gripe duran aproximadamente 8 meses. No son anticuerpos tan duraderos. Y de Istivac, bueno, respecto de Fluelda sí hay diferencias porque Fluelda es claramente superior. Y respecto de las otras marcas, como yo les decía, todas las vacunas, la composición la dicta la Organización Mundial de la Salud. Así que en realidad son más diferencias de trayectoria, sitio de producción, digamos, no hay estudios comparativos con otras vacunas. Sí es diferente de las vacunas trivalentes porque contiene una cepa más, o sea, Istivac 4 es una vacuna cuadrivalente, así que con las vacunas disponibles del calendario sí hay diferencia, pero con otras cuadrivalentes, bueno, es una cuestión de producto, pero no técnica, digamos, ¿no? Como, bueno, y una diferencia que sí hay es que es la única vacuna que tiene estudios en embarazadas de seguridad y de eficacia. Entonces, si bien todas las marcas se usan en embarazadas, nosotros en nuestro prospecto podemos mostrar que hay estudios de Istivac con pacientes embarazadas. Que bueno, eso es importante, sobre todo a las pacientes embarazadas que consultan muchas veces sobre la seguridad. Sí, Eh, y no solo es segura, sino que es altamente recomendada, porque la gripe puede dar embarazos pretérmino, partos pretérmino, digamos. Entonces, cosas que son muy importantes que no se relacionan, tal vez, vacunando a la mamá puede protegerse el nacimiento de ese bebé, baja el porcentaje de cesáreas también. Tenemos un video en el campus que yo les había puesto el QR que habla el doctor Fernando Burgos específicamente sobre vacuna antigripal y embarazo, que es muy interesante, él es pediatra. Y bueno, hay muchos estudios muy lindos sobre la vacuna antigripal y los niños recién nacidos y las mamás también. Interesante. Después, Daniel nos consulta si las obras sociales cubren a Efluelda. Bueno, ahí no Quizás sé, lo puedo Gon, si tomar querés hablar. yo, sí, yo estaba medio incógnito, pero bueno, si me presento rápido, soy Gonzalo, responsable de marketing del producto. Sí, las cubren, tenemos por ejemplo cobertura con OSDE, cobertura con Galeno, con Sarcol Salud, con OMINT,
el Hospital Italiano, con Medicus, para nombrar si quieren las más relevantes, pero sepan que sí, tienen coberturas. Y estamos trabajando para, por ejemplo, la única hoy en Canal Farmacias que no tiene es Swiss Medical, pero estamos trabajando para destrabarlo también. Pero sepan que dentro de las tops tenemos en casi todas coberturas ya con Efluella, que sabemos que es muy importante por el contexto país por el que estamos pasando, ¿no? Ujú. Te hago una consulta, Gonzalo. ¿La cobertura es al 100% o es a la cobertura del plan de cada afiliado? Depende la obra social, o la prepaga, por ejemplo, con OSDE y con Sancor Salud tenemos al 100, con Galeno del 40 al 70 según el plan, con Omint de 40 al 100 según el plan, con Medicus de 40 al 70, va dependiendo un poco la prepaga. O sea Y que no podríamos generalizar si nos llega un paciente que va a tener determinada cobertura, sino que deberíamos consultarlo individualmente. exactamente, sí. Luego Rocío nos pregunta en qué precio ronda aproximadamente. 41.000 pesos. Perfecto. Ese es el precio De lista. de lista sin ningún tipo de descuento y es el precio que va a estar todo el año, ¿sí? No vamos a aumentar el precio en ningún momento de la campaña. Qué bueno. Qué bueno que tengan ese compromiso con la salud de los pacientes. Después, Evelyn nos dice si depende qué clase de paciente la cobertura. Sí, eso depende mucho de la prepaga en sí. Algunas, por ejemplo, para pacientes de riesgo tienen una cobertura del 100, otras dependen simplemente del plan que tengan, si es un plan, digamos, más premium o no. Pero la realidad es que sí, depende mucho de la prepaga u obra social y del tipo de paciente. Bien. Y después Sara nos consulta y dice, tal vez lo dijeron y no lo pude escuchar, ¿el calendario nacional lo va a incluir en algún momento? Y en el corto plazo, no, es una realidad. En el largo plazo es algo que nos encantaría, es uno de los objetivos. A ver, la realidad es que a nivel laboratorio siempre nuestros objetivos por lo general se empiezan en el mercado privado y después hay que ir desarrollando evidencia, ¿no? Para tratar de incorporarlo en el público, porque sabemos que es una vacuna mejor y que tal cual lo dijo Flor, reduce hospitalizaciones, muertes y aumenta la protección. Así que está en nuestros objetivos, no de corto plazo, pero sí de mediano o largo, intentar que esté incluida en el calendario nacional. Y eso sería muy interesante, sobre todo por lo que nos comentaba Flor del ahorrar costos en la hospitalización y de última transferirlos a mejorar la inmunización. 100%. Sí, pero como dice Gonza, lo importante a veces es poder generar evidencia local. Nosotros hicimos un estudio con el IEX, que es un instituto de efectividad clínica, con datos locales para mostrarle a las prepagas el impacto presupuestario y el ahorro. Es una vacuna que en su mayoría es costo efectiva, pero lo que muchas veces dicen que son estudios con datos de otros países. Si bien los datos de los costos son locales, pero la eficacia. Entonces, yo creo que esto que decía Gon del corto y largo plazo es que muchas veces empezamos con determinados grupos de pacientes más pequeños, como lo que es el paciente que tiene una prepaga, pero a partir de trabajar, hemos trabajado con el Hospital Italiano también para hacer estudios. Bueno, estamos trabajando para generar evidencia para que el día de mañana, tal vez en una conversación con el PAMI o con el ministerio, se les pueda ofrecer una visibilidad. ¿Sí? Les cuento, por ejemplo, que en Brasil están pensando en incorporarla en el calendario para mayores de 80, porque bueno, también la vacuna a medida que pasa la edad cada vez es más efectiva. Yo les reduje en 24,2 porque si no son un montón de datos, pero un paciente de 80 se beneficia mucho más que un paciente de 65 en líneas generales. Entonces tal vez algunos países, Dinamarca, bueno, hacen como nichos más etarios y bueno, puede ser una posible estrategia. Pero bueno, necesitamos primero que la vacuna esté en Argentina, que es el primer paso, que lo logramos, que esté aprobada por la ANMAT, que los médicos la conozcan, que los pacientes la usen y que podamos usar esos datos para ampliar. Nuestra idea siempre es tratar de lograr la equidad y que la mayor cantidad de pacientes tengan acceso a las mejores estrategias de prevención. Y sería interesante también que en el calendario nacional se incluya la vacuna tetravalente, ya que avancemos de trivalente a tetravalente. Sí, también es otra discusión, pero bueno, ahí hay unas cuestiones respecto de la circulación viral que puede que haya novedades pronto, así que veremos.
Pero sí, siempre nosotros intentamos que, por lo menos desde el portafolio de Sanofi, que son las vacunas innovadoras y que siempre apuntan al mejor estándar de protección, siempre hay conversaciones con los organismos estatales para ofrecer productos para toda la población, o la Bien, mayoría de la población. bien, Marina nos consulta, dice si para la cobertura de la obra social es necesario algún factor de riesgo o ser mayor de 65 años es suficiente. Depende de la obra social. Por ejemplo, les doy un caso del hospital italiano, para mayores de 65 con comorbilidades da una cobertura del 100 y para los que no tienen comorbilidades es del 40. Es muy caso puntual con cada una de las prepagas y obras sociales. Y Evelyn nos dice si Flor podrías ampliar lo de la circulación viral. ¿De este año? Sí, bueno, nosotros seguimos muy de cerca el tema de los registros de la Organización Mundial de la Salud, que va publicando por hemisferio y por zona. Sabemos que en Chile hay un brote, por ejemplo, ahora sucediendo, pero hoy me fijé el reporte y lo que es la circulación en Argentina, si bien está levemente incrementándose, está por debajo del umbral epidemiológico. Eso quiere decir que cuando se mandan las muestras a analizar, menos del 10% da positivo para influenza. Entonces, en este momento, si alguien tiene una enfermedad respiratoria, es más probable que sea COVID que sea influenza. Eso, ahí hay como el umbral del brote, ¿no? Cuando más del 10% de las muestras son positivas, se considera que empieza el pico y la circulación. Yo lo que les decía es, bueno, hasta ahora es improbable que los casos, yo escuché ya varias gente diciendo que está engripada, me queda la duda porque, bueno, es baja la circulación, lo cual no quita que en un par de semanas, si hay mucha circulación desde Chile, si hay viajeros y si cambia la circulación, de repente pasamos a una positividad del 20%, del 15%, en cuyo caso ya se declara situación epidemiológica, ¿no? Pero hay unos boletines también del gobierno, sí, del ministerio, que se pueden chequear, se llaman boletines epidemiológicos, están disponibles en la página del Ministerio de Salud y por semana o por quincena, tanto la Organización Mundial de la Salud como los agentes locales, ellos hacen las curvas y se pueden comparar con los años anteriores también. Este año venimos tranqui, pero justamente mejor prevenir que estar en medio del brote, como pasó con dengue, y tener a la población sin inmunizar. Entonces, como los anticuerpos tardan 15 días en hacerlos, es el momento óptimo para vacunarse. Aún, siempre decimos, nunca es tarde. En julio, si viene alguien y se quiere vacunar, también se puede vacunar. Pero bueno, en este momento es óptimo porque todavía no hay un umbral, digamos, de circulación epidemiológico de brote. Luego Evelyn nos consulta si sabes algo del aumento de la gripe A. Eh, No sé bien a qué se- no, sí, les cuento. La gripe A quedó con mala prensa, pobrecita. Pero en realidad gripe A es H1N1, H3N2. La gripe A de la que vino de México ese año, que fue 2009, se le dice gripe A, pero así lo mismo es la gripe estacional que había antes, H3N2. Y la que da más casos graves es la H3N2, a contrario de lo que se piensa, porque es la que da más mutaciones y es la que menos machea con la vacuna. Entonces, las temporadas que circula más H1N1, si bien le tenemos miedo porque fue la pandémica, eh, los casos más severos son con H3N2. En general, en las temporadas circulan varios tipos de gripe. Por eso las vacunas son cuadrivalentes, porque te protege. En algunas semanas hay H3N2, tal vez después viene una B. Eso también lo muestran los cuadros de la Organización Mundial de la Salud, porque tipifican. Pero no es que la gripe A, como le decíamos, gripe A la pandemia, sea más severa. Son diferentes tipos de virus que cada año van mutando y mutando. Pero una vez que pasó la pandemia, todas las gripes estacionales tienen más o menos el mismo grado de severidad. Se usa mucho en los medios para producir como la sensación más de riesgo, pero todos los números que yo les conté valen para todos los tipos de gripe que hay. Bien, bueno, entonces si alguien más tiene alguna consulta, por ahora no tenemos más preguntas. Creo que
te han agotado. Gracias por estar atentos, porque si hay consultas es porque están atentos. Bueno, reforzar el tema de la coadministración, no perdamos oportunidades, tal vez en esta temporada, ¿no? Si viene un paciente añoso y viene por neumo, también ofrecerle la de gripe. Y Eh, estar atentos bueno, a eso. esto de que las embarazadas también se tienen que dar la triple bacteriana. Y bueno, son buenas oportunidades. Los niños cuando hacen sus esquemas a partir de los 6 meses se pueden vacunar también para el ingreso escolar, los adolescentes. Y bueno, siempre Tengo una ese, pregunta, Flor, que me sí, quedó. ¿Qué pasa si por error se le aplica a un adulto mayor pero menor de 65 años? ¿Tienen algún habría que dato? reportarlo. Ahí tenemos ¿Me un sabe? mail, Me sí. sabe. Sí, hay que reportarlo. A nivel médico, quédense tranquilos porque, por ejemplo, en Brasil se usa desde los 60. Como yo les conté, hay estudios inclusive pediátricos y no es una vacuna que se considere que va a tener un riesgo para la salud, pero sí hay que reportar su uso fuera de prospecto por una cuestión regulatoria. Pero si estuvieran en Brasil y tienen 61, estaría indicada por la Anvisa, digamos. Y bueno, hay esa cosa de cumplo 65 en un mes, bueno, hay grises, ¿no? Es una cuestión regulatoria, pero a nivel del riesgo, intenten no confundirse, pero más que nada por lo regulatorio, pero sepan que bueno, no es un producto que vayan a estar poniendo en riesgo por un mes que no cumplió los años, ¿sí? Eh, Y ah, Evelyn, nos consulta dónde podemos obtener más datos técnicos de la vacuna nueva. Creo que eso bueno. es el ¿Quieren campo. paso si quieren En un el segundito código QR, ¿verdad? al campus? Porque ahí está el prospecto. Bueno, en la cajita está el prospecto, si la tienen en sus farmacias. Y en este campus tienen un montón de información. Tienen datos técnicos, tienen también exposiciones que hay de diferentes sociedades científicas que han comentado sus recomendaciones para la temporada. Hay un webinar de la Sociedad Argentina de Geriatría que explica cosas muy lindas respecto del envejecimiento y las vacunas. Nosotros ahí siempre ponemos toda la información y si se registran al campus, van a recibir también los newsletters que una vez por mes sacamos newsletters con información para contar novedades. Entonces las recomendaciones de las sociedades, eso en general a los profesionales que están registrados pueden recibir, más allá de tener que ir a buscar la info al campus, suelen recibir sin tanto spam, digamos, no más de una vez por mes o una frecuencia razonable, pero para estar actualizados también de otras vacunas, porque pueden recibir información del portafolio pediátrico, de brotes que haya de viajeros, que también en otros momentos del año empiezan los casos de viajeros. Así que es un sitio interesante y trabajamos mucho nosotros desde Sanofi para tenerlo fácil y cortito, no son artículos gigantes, son videos cortos, breves. Esto que le decía de la vacunación del embarazo, hay unos videos muy lindos en la sección de pediatría del doctor Fernando Burgos, videos de 5 minutos, como para tener estos datos así a mano y estar actualizado. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Flor, nuevamente muchas gracias a vos y a Por Gonzalo favor. por esta charla, a todos por participar, a Cefrofar por darnos este espacio, porque creo que es clave el rol del farmacéutico al informar sobre la importancia y los beneficios de de la vacunación y los riesgos de las enfermedades infecciosas y todo lo que vos estuviste comentando, desmitificando los efectos adversos y la corriente antivacunas, lamentablemente. Yo creo que en síntesis es brindar confianza desde nuestro rol sobre las vacunas, poder responder a las inquietudes de los papás o los pacientes en general sobre estos efectos indeseables de las vacunas que en realidad no son tan graves y quizás uno por no tener información o por desinformación, bueno, le tienen miedo o tienen duda.
Así que creo que es muy importante estos espacios y está bueno que los podamos aprovechar y compartir y seguir trabajando en forma interdisciplinaria. Gonzalo me propuso que sigamos con este tipo de charlas sobre vacunación y además de decirle a todos que el video va a estar disponible en el canal de CEPROFAR. Así que nada, por mi parte muchísimas gracias y bueno, gracias Guille también por colaborar y sumarte a esta charla y bueno, estamos en contacto. Bueno, Gracias, a muchas gracias a disposición. todos. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.